En este video se hablará acerca de la retórica en el discurso, pero para entrar a esto es importante primero entender un poco de la retórica y su origen. La retórica, según el diccionario, es un conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. También es una disciplina que estudia la forma y las propiedades de un discurso, por lo que la retórica es la disciplina que estudia y sistematiza el lenguaje utilizado en los diferentes campos de conocimiento como las ciencias naturales, la narratología, las ciencias políticas y las ciencias de la educación, permitiendo que la comunicación en cada ámbito consiga los objetivos que se plantea, tanto comunicativos como estéticos. Esta disciplina permite que en cada sector el lenguaje utilizado, ya sea oral o escrito, permita la sencilla asociación de conceptos y a la vez que cumpla con los tres requisitos fundamentales de la comunicación: deleitar, conmover y persuadir. Se dice que la retórica es el arte del bien decir o también la habilidad técnica para presentarse de la forma adecuada, ya que cuenta con un sistema de recursos que sirve para la reconstrucción discursiva y el enriquecimiento del mensaje. Los elementos utilizados en el discurso, a su vez, se encuentran estrechamente relacionados entre sí. Es importante aclarar que la retórica no estudia únicamente la efectividad de la comunicación, sino también los aspectos estéticos de ella. Esto quiere decir que, desde el punto de vista de la retórica, el discurso pretende algo más que el simple hecho de comunicar. Los tipos. Aristóteles nos dice que el fin del discurso oratorio se refiere al receptor u oyente, y es precisamente fijándose en estos dos que realiza una división en discurso deliberativo, discurso demostrativo y discurso judicial. Para el filósofo, si los oyentes son simplemente espectadores que juzgan sobre la habilidad de un orador, nos encontramos ante un discurso demostrativo. Cuando los oyentes del discurso son árbitros, puede suceder que juzguen sobre cosas ya sucedidas del pasado. Cuando nos encontramos con un discurso realizado con la finalidad de que un juez o unos jueces decidan a favor de nuestra manera de ver ciertos asuntos del pasado, estamos realizando un discurso judicial. Son los discursos que se realizan habitualmente en los tribunales de justicia, los que más tradición retórica tienen. Podemos decir, a la vista de esto, que los discursos políticos pueden ser los tres tipos. Siguiendo a Aristóteles, Albaladejo hace una clasificación retórica de los discursos políticos actuales. Así pues, teniendo en cuenta el carácter bien de mero espectador o bien de juez que puede tener el oyente en cosas políticas pasadas o futuras, nos dice que los discursos electorales y los discursos parlamentarios en general pertenecen al género deliberativo. Los oyentes toman decisiones sobre asuntos futuros. En el caso de los discursos parlamentarios de carácter conmemorativo, estamos ante discursos del género demostrativo, pero tampoco podemos olvidar los discursos parlamentarios en los que los oyentes tienen que decir a propósito de cosas pasadas. En este último caso nos encontramos ante el más desarrollado, según la tradición estudiosa, de los géneros retóricos, el judicial. El análisis moderno de los textos de carácter retórico se detienen en la consideración de la persona retórica, es decir, la creación de un personaje que dice el texto retórico, como sucede en muchos casos de ficción literaria. Se crea un personaje retórico con unas características determinadas que aparece como la boca de la que sale el discurso que queda impregnado de dichas características, anulándose así la persona real que está en la base de todo. Muchas veces, el personaje creado al constituir la persona retórica no es sino el modo como quiere verse reflejado en el auditorio el propio emisor del discurso. Se habla también del entendimiento del contexto como elemento básico del análisis del texto retórico. Se dice que un tipo de conciencia, como las feministas, se crea en el cuerpo de un discurso. El texto nombra el contexto y con ello le da existencia.
En esta misma línea podemos hablar de las ausencias en el texto retórico. Los silencios. Un ejemplo que ha interesado en este sentido a los Estados Unidos ha sido el tratamiento que la televisión hizo de informaciones sobre la Guerra del Golfo. Los silencios o ausencias no debemos entenderlos unilateralmente como omisiones. Si no hablamos de algo, posiblemente se debe a que no lo consideramos relevante y no necesariamente a un deseo de escamotearlo, aunque sí que es habitual esto último en los medios de comunicación. La propia construcción argumentativa, lo que los filósofos metidos a retórica han considerado como el mejor objeto instrumental para la consecuencia de la verdad, revela la existencia en todo discurso de una creencia y unos valores que son comunes a toda la sociedad. La definición de un texto como retórico pasa por su ponderación pragmática. Un texto retórico responde a asuntos o problemas sociales e interacciona con ellos. Y el carácter retórico de un texto se obtiene precisamente de acontecimientos o situaciones específicas para los que el texto se crea y actúa. El origen. La base de la retórica actual se basa en la estructura impuesta por los antiguos griegos. Para ellos, la composición del discurso estaba en dos grandes fases: la inventio, en donde el orador analizaba los contenidos de un repertorio prefijado que podía estar en su memoria o pertenecer a la sociedad en general, y los establecía como contenidos de su discurso; y la dispositio, la forma en la que se organizaban esos contenidos. A su vez, estructuraban el discurso en 4 partes: el exordium, la parte inicial que intentaba llamar la atención del oyente y presentarle la estructuración de los contenidos; la narratio, la exposición del asunto y la tesis; la argumentatio, la presentación de las razones que presentaba la tesis; y la peroratio, el resumen de lo dicho. En un principio, la retórica se ocupó del discurso hablado, pero su saber trascendió a la palabra escrita e influyó en el desarrollo de la literatura. Además, ocupó un lugar importante en el sistema educativo antiguo y medieval hasta el romanticismo. Su significación fue crucial dentro de las disciplinas humanísticas. En la actualidad, podemos ver cómo la retórica ha trascendido a muchos ámbitos que busca comunicar y persuadir. Por ejemplo, evidenciamos cómo sus técnicas se utilizan en publicidad, en la academia, la política, así como la defensa de puntos de vista durante los juicios civiles. En el discurso, la retórica constituye así la primera reflexión sobre el discurso o uso lingüístico del servicio de una intención comunicativa. El propósito del reto u orador público es convencer al auditorio de su opinión para orientar hacia una determinada actuación. Aristóteles divide la retórica en 4 partes: invención, disposición, elocución y acción. La tradición romana añade la memoria a estas 4 partes. Estas partes definen las 5 fases en el proceso de creación de un discurso eficaz. Número 1. Invención. Es la etapa cognitiva de buscar ideas para el tema sobre el que va a tratar el discurso, descartando otras ideas o información que no sean pertinentes. Se trata de encontrar los argumentos más adecuados al propósito y las circunstancias de la comunicación. Número 2. Disposición. Es el momento de la planificación textual, de organizar el discurso en secuencias coherentes y con una orientación argumentativa clara, desde un punto de vista retórico. El discurso se articula en un exordio, introducción o proemio, en el que se busca preparar el ánimo del auditorio. Una narración que persigue informar del tema del discurso o caso. Una argumentación que busque convencer de los argumentos a favor del caso en la confirmación y disuadir de los argumentos contradiciendo la refutación. Y una preoración o conclusión en la que el orador persigue conmover a la audiencia. Número 3. Elocución. Es la etapa de la expresión en que el discurso toma forma en una lengua y en un estilo. El estilo adecuado en retórica reúne 4 cualidades: corrección, claridad, elegancia, decoro, cualidades que orientan las lecciones léxicas y gramaticales. Las denominadas figuras retóricas, usos no habituales de formas lingüísticas
y significados constituyen recursos elocutivos al servicio de la belleza y persuasión del discurso. Número 4. Memorización del discurso. Persigue la presencia duradera del discurso en la mente para poder comunicarlo de forma oral ante un auditorio. Y número 5. Acción oratoria. Es el momento de la actuación o el momento del espectáculo del discurso. Las técnicas retóricas en esta fase se relacionan con el movimiento del cuerpo, el gesto y la modulación de la voz. Básicamente, la retórica consiste en el conocer y estudiar al público al que te diriges, para así saber manejar el habla y no solo eso, sino también el lenguaje corporal, coordinándolo con tu discurso y lograr convencer al público y persuadirlo con tus argumentos, lo que es muy importante para todo tipo de discurso y contacto con un público en específico.